Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de misterio en misterio, recorriendo teorías, mitos y todo tipo de historias fantásticas, con el fin de recorrer las calles y la cultura antigua en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a las profundidades de lo desconocido, eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo una semana más. Daniel. Muy buenas tardes y Hoy Jaime tampoco lo tenemos, sigue de vacaciones, está pegando unas buenas. Y el que os habla, Víctor. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los antiguos pobladores, nos adentraremos como es habitual en la cantina, donde nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la Atlántida. Bueno, la Atlántida, griego antiguo, Atlantis Nesos, significaba isla de Atlas. Es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos de Timeo y Critias, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, pues es la fuente de este relato que escribió Platón. Y es ubicada más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules se decía que estaban donde el estrecho de Gibraltar. Y se las describe como más grande la isla que Libia y Asia Menor juntas, que sería algo parecido o incluso más grande que Brasil. Y bueno, el poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los territorios rivales en un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que miles de años más tarde llegó a conocimiento de Solón, y a partir de sus relatos y manuscritos a Critias, que es el narrador. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su ubicación y existencia. Del mismo modo, el hecho de que la fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía hizo que otros estudios considerasen a la historia como una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna y especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, durante el Romanticismo, se multiplicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado o con la cuna de la civilización. La investigación moderna, no obstante, ha comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias del relato y que la narración presenta anacronismos y datos imposibles, lo cual lleva a descartarla como histórica. Algunos investigadores, sin embargo, admiten la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un fondo de realidad histórica vinculado a algún desastre natural. Y bueno, parte de todo esto, tenemos otras teorías y estudios de diferentes investigadores que sitúan a la Atlántida en diversos puntos del globo. Se han ido encontrando restos por diferentes mares, bajo el agua sobre todo, y ya sea porque muchos investigadores desearían encontrarla o porque tienen bastantes indicios como para decir que podría llegar a ser, pues tenemos eso, lo que digo, diferentes ubicaciones en las que investigadores han dicho que podría tratarse de esta ciudad, ¿no? Entonces voy a decir unas cuantas, por ejemplo, en Doggerland, entre Inglaterra y Dinamarca, se dice que ahí hay unos restos que podrían tratarse de la ciudad de Atlantis y que se dice que se hundieron hace 8000 años, pero esta inundación parece ser que se inició hace unos 20000. Después tenemos otro que dice que se encontraba entre Inglaterra y Francia, allá por donde está el Eurotúnel, por ahí cerca. Después, Alma, tú querías comentar una que dices de por Creta, ¿puede ser? Sí,
Sí, es una de las posibles explicaciones para el origen de la Atlántida. De hecho, es una de las más conocidas, el asimilar lo que es Atlantis o la Atlántida con la civilización minoica. La civilización minoica es un pueblo que vivió en Creta, en la actual isla de Creta, en la parte meridional de Grecia, y que configuró una civilización en los últimos tiempos del periodo del Bronce, que era bastante avanzada para lo que es la época. Entonces encontramos que en Creta está el periodo palacial, hay un gran palacio, hay estructuras muy adornadas, unas técnicas bastante modernas para la época, y se dice que la civilización minoica además era bastante igualitaria. Se habla incluso en algunos textos de que primaba, era como un matriarcado. No exactamente un matriarcado, pero la posición de la mujer estaba bastante avanzada. Si nos damos cuenta, para la época eso era prácticamente impensable en la propia Grecia o en civilizaciones parecidas. Entonces, una de las teorías es esa, que la civilización minoica pudiera haber sido la que albergara a esta Atlántida, o ser la misma Atlántida, el propio Palacio de Nosos, que además, como sabemos, a lo largo de la historia sufrió varias catástrofes, incendios, derrumbes, etcétera, y fue reconstruido en varias ocasiones. Entonces, es una de las teorías que existen. Bueno, pues aparte de esto tenemos otras ubicaciones, como puede ser en América del Sur. Se habla del altiplano boliviano. También tenemos otro que lo ubican en Bahía, en Brasil. Después los nazis. Parece ser que en la época de los nazis decían ellos mismos que ubicaban esta ciudad en los pueblos nórdicos, allí hacia el norte de Europa. Después se ha hablado mucho también del sur de España, tanto así como en el estrecho de Gibraltar, que se nombra en las columnas de Hércules. Y la que más conocemos todos pues es en el Océano Atlántico, la isla gigante que se dice que estaba entre Europa y América, ¿no? Bueno, yo a este respecto hablaría de la teoría bastante generalizada de que Tartesos, esta civilización ibérica, que hoy en día conocemos un poco más, pero que hasta hace poco estaba rodeada de un halo tan místico como la propia Atlántida, pudiera corresponderse con la misma Atlántida. De hecho, se han hecho estudios arqueológicos y prospecciones buscando incluso en la zona de Doñana restos de lo que pudieran ser los anillos que configuraban esta ciudad, porque se pensaba que realmente lo que pasó es que la verdadera Atlántida estaba debajo de Doñana, ¿vale? ¿Esto de dónde viene? Bueno, viene de una confluencia de elementos que hacen pensar que la cultura tartésica pudiera tener algo que ver con el mito que Platón especifica, como tú muy bien has dicho, en los diálogos, porque tenía ciertas similitudes. ¿Qué similitudes son estas? Bueno, hablamos de una similitud que temporal no es, porque si nos vamos a los relatos de Platón, este establece que el relato es de 9.000 años antes del propio Solón, que es quien aparentemente lo cuenta, y no lo cuenta porque lo sepa él, sino porque unos, como bien has dicho, unos sacerdotes egipcios le transmiten esta información. Entonces hablamos de que Platón lo sitúa 9.000 años antes de su época. Entonces entramos ya más del 10.000 antes de Cristo, ¿no? Y no se correspondería con Tartesos para nada. Sabemos que Tartesos es un pueblo, es una civilización que existió en el sur de la península ibérica aproximadamente desde el 1200 a.C., aunque se entiende más desde el punto de vista de la arqueología a partir del 800 a.C. por la influencia orientalizante de Fenicia. Y entonces, históricamente no se compagina, pero se ha aludido a que pudiera ser porque en algunos restos arqueológicos encontramos varias efigies que simulan una especie de anillos concéntricos, como una especie de círculos concéntricos, grabados en diversos petroglifos y grabados en algunos templos y en algunas prospecciones arqueológicas que se han encontrado de la época tartésica.
Entonces se dice que estos anillos concéntricos son muy parecidos, y de hecho son muy parecidos a las figuraciones que se hace de lo que era la propia Atlantis, que estaba configurada, como ya sabéis, por medio de anillos, es decir, habría un templo en el interior, alrededor había otro anillo, 3 anillos más y una serie de anillos rodeados por agua que rodeaban este templo. Si os interesa, luego os contaré lo que es la mitología que se decía por qué se hizo así esta ciudad, de la mano de Neptuno. Pero bueno, la cuestión es que encontramos en algunos restos arqueológicos, encontramos presencia de estas imágenes que hacen pensar y dan lugar a la imaginación de que Atlantis realmente pudiera ser un asentamiento de la civilización de Tartesos. Entonces se la sitúa, algunos investigadores la han situado en Doñana y de hecho han hecho excavaciones, no, porque ahí no pueden excavar, pero sí que han hecho prospecciones y han buscado cosas y siguen de hecho en ello. Y estamos hablando de arqueólogos tal cual, no gente que va y dice, bueno, voy a buscar, no. Entonces también el halo mítico que tenía Tartesos, que ahora ya está un poco más desmitificado porque hemos encontrado ya muchos restos materiales, hemos encontrado ya maneras de unir las fuentes que tenemos con la realidad de su época. Podemos incluso diferenciar las distintas etapas históricas de esta civilización. Entonces, todo esto ha llevado a que una de las teorías pues fuera esa, que realmente la Atlántida era Tartesos, también por su ubicación geográfica. Hablan de las columnas de Hércules, como tú muy bien has dicho, y esto no estaría lejos de las columnas de Hércules. Bueno, eso sería un poquito la teoría de Tartesos. Ya eso lo ha explicado Alma más que bien y podemos seguir mirando más ubicaciones, si queréis. Alma, explica tú un poco más eso que decías que ibas a ampliar, porque luego prefiero primero andar por las teorías, los mitos y lo que esté más documentado, y luego me quiero ir yo a lo más fantástico y otras teorías extrañas que hay por ahí. Vale, sí, mejor. Vamos a dividirlo así de una manera un poco más histórica, que tampoco se puede decir que sea histórica porque la Atlántida realmente no se puede decir que sea histórica porque no se ha encontrado ningún resto histórico, ningún resto material de esta civilización. Efectivamente, llegamos a ella a partir de las narraciones de Platón que hemos ido comentando. Entonces es un documento ya bastante antiguo que no tiene referencias palpables en otros documentos históricos, aunque hay que decir que muchos eruditos de su época y posteriores le dieron crédito a Platón y establecieron que no podía ser una fantasía de este filósofo. Sin embargo, estamos hablando de una ciudad, de una civilización que básicamente empieza con este escrito de Platón y a partir de ahí pues se crea un mito y se trata de asociar ese mito a restos materiales o a posibles emplazamientos. Entonces no tenemos un resto que nos diga este es el resto guía, esto es la baliza que nos lleva a pensar que aquí pudo haber algo. No, estamos hablando realmente de un mito. Entonces, partiendo de esta base, si alguien quiere entender lo que es la Atlántida propiamente dicha, tiene que leer estos diálogos de Platón, en los que elabora el propio Platón una serie de diálogos entre Critias, Sócrates, Hemócrates y Timeo, ¿vale? En estos diálogos, ya sabéis que en la época se hacía mucho esto, de la sabiduría de los filósofos en cuanto a lengua escrita, pues pasaba por medio de diálogos, por medio de conversaciones, etcétera, ¿no? Y en estos diálogos el propio Platón nos dice cómo era la ciudad, basándose en lo que a él le dijeron, por supuesto, cuál era su origen y una serie de datos bastante interesantes que el que quiera conocerlos, pues yo creo que es muy, muy interesante. Por ejemplo, habla del templo que existía en la ciudad, que en su exterior era de plata y en los extremos eran de oro. O sea, estamos hablando de una civilización que poseía oricalco, plata, oro, una civilización sumamente rica, ¿vale? También habla de que en el interior y en el exterior de la ciudad había tesoros, estatuas de oro y marfil.
y un enorme santuario con 6 corceles alados y rodeado de 100 nereidas. O sea, estamos hablando de una opulencia para la época pues sin precedentes. De ahí que se haya hecho todas estas especulaciones posteriores de que se trataba de una civilización extremadamente avanzada, incluso científica, incluso más avanzada de la que tenemos ahora. Esto en los escritos de Platón no figura, ¿vale? Tenemos una civilización avanzada que además tiene pues hipódromos, gimnasios, jardines intramuros, cuarteles de ejército, acrópolis, palacios, tiene todas las comodidades, tiene una serie de, para la época, una serie de avances muy importantes, a la par que un ejército bastante interesante, bastante grande para la época. Ya se dice que es una civilización militarizada, ¿vale? Entonces, sería eso. La organización política también habla de las provincias, tal y como se repartían, los reyes que tomaban cada parte de la ciudad. Hay un montón de datos que el que quiera, si tenéis si tenéis mucho interés, podéis comentarlo en el chat y os puedo narrar alguna de las partes que comenta Platón, que son muy, muy interesantes en su propia voz, ¿no? Pues, cómo era la ciudad, por los anillos concéntricos, etcétera. Y bueno, entonces, partiendo de esta base, de esta topografía que nos describe Platón, de este régimen político, de esta sociedad avanzada para la época, pues a partir de ahí es cuando surgen ya todas las especulaciones de esta sociedad mítica, que luego, bueno, Víctor nos va a hablar mucho más de hasta dónde trasciende. Y históricamente, pues sería eso, básicamente. En los últimos tiempos, es lo que ha comentado también Víctor, hay mucho romanticismo con el tema de Atlántida, porque queremos pues buscar mitos, buscar el Dorado, buscar la Atlántida, buscar ciudades perdidas. Es realmente lo que nos llena un poco la imaginación y nos llena las ganas y todos tenemos ese pequeño explorador busca tesoros dentro de nosotros que sueña con que realmente la Atlántida fuese una ciudad espectacularmente bella, avanzada, que en un momento dado se hundiese en el mar. También debo decir que en los escritos de Platón se narra varias inundaciones de la Atlántida, sufría bastantes inundaciones, y se narra también la tremenda sacudida que hizo que la ciudad pues finalmente pereciese presuntamente bajo las aguas. Entonces, para el que le interese, toda esta información la tenéis bastante fácil, podéis leerla de las propias palabras del filósofo. Y poquito más, realmente ya a partir de aquí ya entramos en el terreno especulativo, entramos en un campo más místico y más de posibilidades, que hoy en día pues sigue alentando a muchísimos investigadores, a muchísimos arqueólogos y a muchísimos mecenas en seguir mandando expediciones alrededor del mundo buscando posibles vestigios. Eso no hay que tenerlo en cuenta porque es sumamente interesante. El tema de la Atlántida no está cerrado para nada. Y seguimos en la ruta para descubrir qué fue verdad y qué no. Sí, parece además que se va a alargar bastante. Sí, Daniel. Que hay una cosa que habéis comentado, restos de la ciudad, algún resto o alguna cosa, nada, simplemente los escritos que la describen y luego ya todo lo que se ha ido generando a través de esos escritos, ¿no? Bueno, lo que dicen muchos investigadores que creen haberla encontrado, pero claro, nunca se sabe si es la de verdad o no. Hay restos, lo que pasa es que, por ejemplo, en la zona cercana a lo que se piensa que eran las columnas de Hércules, se han hecho prospecciones marinas y algunos restos se han encontrado, pero claro, ¿cómo demuestras que realmente esos restos eran de una civilización atlante o que no eran de un barco fenicio que pasaba por ahí, un barco griego o cualquier otra cosa de la época? Porque recordemos que estaba todo muy unido. Entonces es difícil. Sí que hay muchísimas investigaciones y hay también arqueólogos, investigadores que creen que había un puerto cercano a la zona del estrecho que indicaba que podría ser que sería lógico que existiendo ese puerto en esa zona, la zona de Tartesos, que es donde se cree que estaba la Atlántida, tendría sentido que fuese ahí donde estuviera. Pero son todas especulaciones, no podemos decir, mira, he encontrado esta ánfora que es Atlante.
eso no ha sucedido. Vale. O sea, básicamente sí que se han ido encontrando restos. Algunos se puede llegar a creer que son de la ciudad de Atlantis, pero no hay pruebas de que se haya encontrado la ciudad como tal. O sea, es simplemente posibilidades, ¿no? Claro, pasa como, por ejemplo, lo que he comentado de la civilización minoica. En Minos, pues tenían un gran afán por venerar lo que es el toro, ¿no? La cabeza, la efigie del toro. Y en la civilización atlante también se hace alusiones de que a este animal también se le hace cierta veneración. Entonces, uniendo las dos cosas, podrías pensar, ¿y si realmente Knossos, el palacio de la civilización minoica en Creta, fuese o hubiese sido la Atlántida? Son todo especulaciones. Si fuese así, sí que tenemos restos arqueológicos, por supuesto. Hay muchos restos de los palacios de Creta. Pero, como digo, son meras especulaciones y además no serían posibles porque realmente la teoría minoica es muy difícil que sea real, porque no cuadra ni por fechas, ni por emplazamiento, ni por muchas otras cosas. Sería bueno que ya que encuentran restos, ¿no? Se fueran a los exteriores de esos restos a ver si encuentran el cartelito de Bienvenidos Atlantis, ¿no? Sería curioso. Sí, a mí lo más curioso de todo este asunto realmente me lo parece la efigie que os he comentado antes, Tartesa, de estos círculos concéntricos que aparecen en algunos de sus grabados, en algunas de sus estancias. Eso es muy curioso porque a la Atlántida siempre se la ha representado como esa ciudad circular, con círculos concéntricos, y estos grabados, lo podéis buscar, son así. Muchas veces aparece un guerrero frente a los círculos como protegiendo la ciudad. Ese resto material a mí me parece muy, muy curioso. Pues sí, luego, si queréis vamos saltando de lo místico a lo más documental, ¿no? Y si queréis vamos entrando un poco en estas historias diferentes que se van contando por ahí y nos metemos un poco en esto, ¿no? En cositas curiosas diferentes. Claro. Me parece bien. Bueno, pues aparte de todas estas historias, mitos medio documentadas o restos que van encontrando que creen que pueden ser pues tenemos otro tipo de historias, las que nos cuentan desde el punto de vista de las energías, los genetistas estelares y algún que otro relato que mediante una canalización pues tuvo acceso a una vivencia de un habitante de Atlantis. ¿Queréis escuchar algo de este estilo? Venga. Bueno, pues ponernos así en contexto, se dice que la civilización de Atlantis, de la Atlántida, pues viene de muchísimos años más atrás. Se dice algo más de 100.000 años. Resulta que tanto la civilización como los propios atlantes pues vienen del espacio exterior. Se dice que una de las razas que existen en la galaxia, que vienen de Andrómeda, pues trajeron consigo ADN del neandertal que conocemos hoy en día, o sea que se lo trajeron de fuera y lo utilizaron con algún animal propio de la Tierra para mezclarlo y crear un prototipo, ¿no? que sería el atlante o el lemuriano, que es la otra civilización que vivía conjuntamente con los atlantes, que es la Tierra. Entonces tenemos a esta civilización, serían los atlantes que provienen de la civilización de Andrómeda, cogidas con ADN neandertal que se trajeron ellos mismos. No te he entendido, o sea, los neandertales lo trajeron ellos, no lo cogieron de la civilización neandertal aquí. No. Era de ellos y la fusionaron con una raza que ya existía aquí en la Tierra. Correcto. Vale. O sea, se supone que el neandertal como tal no procede de aquí de la Tierra, sino que viene de fuera. Se lo trajeron, el ADN neandertal. Entonces, pues cogieron algún animal de aquí de la Tierra, pues un chimpancé, un mono, algo del estilo, no sé decir cuál, eso no lo he encontrado. Y pues fusionaron ADNs hasta conseguir pues lo que sería el neandertal como lo conocemos, el cual lo dejaron aquí en la Tierra y obviamente pues fueron evolucionándolo genéticamente
hasta pues que la civilización de la Atlántida se creó, subió como la conocemos en las historias, ¿no? De igual manera con los lemurianos, que sería la otra civilización que vivía al mismo tiempo. Resulta que esta civilización, los atlantes, vivían físicamente, igual que lo estamos haciendo nosotros ahora, pero con la diferencia que ellos evolucionaron muchísimo en su forma energética, en su forma álmica. Entonces, se dice, en una de estas teorías, el momento en el que desaparecen no es por un desastre natural, sino que es por un desastre que ellos mismos provocan. Y resulta que tecnológicamente avanzaron tanto a la par como energéticamente, que desarrollaron algún tipo de mecanismo con el que elevar aún más su energía para llegar a la ascensión esta que estaban buscando para evolucionar mucho más. Entonces resulta que este experimento o esta tecnología les salió por la culata y lo que provocaron pues fue su exterminio. Entonces esto sería una de las teorías. Luego también se dice mucho que los atlantes estuvieron viajando por todo el planeta y crearon varias poblaciones en diferentes lugares, como por ejemplo en Egipto, donde se asentaron y estuvieron allí durante bastante tiempo. Además decían que el Egipto en aquella época no era un desierto, era una selva, era bastante frondosa además. Luego con esto se une el relato este que os comentaba, que mediante una canalización, una persona, pues tuvo acceso a una vivencia de un habitante de Atlantis. Resulta que en esta vivencia era un hombre que además parecía que tenía una habilidad que no tenían otros, que era la de comunicarse telepáticamente con otro. ¿Qué pasa? Que como los demás no la tenían, simplemente lo que hacía era leerle la mente a los demás, pero nadie lo podía hacer con él. Parece ser que en la época de Atlantis también tenían muchas bibliotecas, como comentabas antes, que tenían un poco de todo, tenían museos, tenían ejército, tenían de todo, también tenían bibliotecas. Por lo que cuentan, su sistema cultural, para poder estudiar, tenían que hacer un examen tipo prueba de acceso, con el que demostrar que tienen unos conocimientos mínimos y básicos. Cuando hacían este examen y demostraban que tenían ese conocimiento, entonces les concedían el acceso a un aprendizaje con un maestro. Este aprendizaje con el maestro se pagaba y parece ser que era bastante caro. Lo que hacían era pues coger a uno de estos maestros y sabiendo previamente lo que querían estudiar, porque normalmente solo estudiaban una cosa, se especializaban en una sola materia, por el hecho de que era muy caro aprender. Entonces, este hombre con el que tenemos la vivencia, pues se especializó en la navegación, se metió en el ejército, que sería la marina, y se fue a viajar por el Mediterráneo, llegando hasta Egipto. De ahí viene lo que contaban de que Egipto antes era pues una selva bastante espesa. Ellos desembarcaron allí y les recibieron pues otros soldados de Atlantis que estaban por allí, con un montón de heridas. Entonces pensó que les habían atacado los nativos y demás, y entonces ellos les contaron que no, que eran una especie de monos que les atacaban de vez en cuando la luna entraba en cierta fase. Y bueno, estuvieron por allí explorando, talando los bosques para crear las nuevas viviendas de los recién llegados y se fueron a explorar. Explorando encontraron una carretera asfaltada de unos 20 y pico metros de ancho, lo cual les pareció bastante curioso, y la siguieron. Andando por ella se encontraron al poco tiempo que una tribu de hombres negros se les interponía en el camino. Estos les dieron paso y les guiaron hacia un asentamiento donde les presentaron a la controlaba la tribu. Entonces nuestro protagonista intentó leerle la mente a la reina, y esta reina parece ser que también tenía los poderes o la habilidad de leer la mente. Entonces entre ellos se comunicaban de esta manera. Parece ser que ella le preguntó mentalmente si querían comerciar con cadáveres y cuerpos momificados o cadáveres de animales también, lo que él se extrañó mucho. Y bueno, les invitaron a pasar, les enseñaron una parte de la ciudad donde tenían un montón de objetos y artefactos, se metieron ahí y resulta que tenían muchas cosas raras para ellos, como lo que ahora nosotros entenderíamos como una bola de cristal, de estas que utilizan los videntes, o la que sale en El Señor de los Anillos, el que utiliza Gandalf, o que Gandalf
coge y que utilizaba Sauron para comunicarse con Saruman. Pues algo parecido así describe. Y bueno, resulta que estos objetos, la reina de la tribu los conseguía intercambiando eso, momias o personas muertas o animales muertos, con seres extraterrestres. O sea, comerciaban con extraterrestres y a cambio les daban estos artefactos extraños. A lo que el protagonista que nos cuenta es, pues cogió uno de estos objetos, una de estas bolas de cristal que se llevó. Estuvieron allí viviendo un par o tres de semanas y decidieron irse en busca de otra civilización. Los mandaron hacia el sur y descendieron hasta que se encontraron con las pirámides de Egipto, las tres grandes pirámides. En ese momento se las encontraron que eran totalmente blancas y brillantes. Se cuentan que eran de obsidiana blanca y que a los pies de la esfinge se encontraron con 3 o 4 personajes. Estos personajes resulta que se autoproclamaba como un dios y el protagonista nuestro, cuando llegó con ellos, se comunicó telepáticamente, a lo que el que se proclamaba como dios lo trató como un hermano, y el dios, para demostrar su poder, hizo que todo el ejército que acompañaba a nuestro protagonista se arrodillara y besara el suelo con la cabeza, solo por el poder mental de este dios. O sea, que los hizo a todos arrodillarse y besar el suelo. Como nuestro protagonista también tenía este poder, pues los trataron bien y no hubo problemas mayores, pero resulta que apareció una nave estelar por encima de ellos, sobre las pirámides, la cual parece ser que lanzó un fogonazo de luz a donde estaba este dios con su séquito y los convirtió en polvo, o sea, los destruyó, básicamente. Entonces nuestro protagonista consiguió escapar junto con sus hombres, volviendo al asentamiento donde estaban sus compatriotas, preparando las aldeas, ¿no? La aldea para que todos pudiesen estar allí. Tras comentar todo esto que le había sucedido, pues volvió otra vez a Atlantis y allí pues le ascendieron y estuvo a las órdenes pues del dirigente superior que tenían allí en Atlantis. Y bueno, esto es la historia que se cuenta, que por lo menos es curiosa. Nunca la había escuchado, la oí hace poco. Y bueno, y gracias a ella pues podemos conocer un poco más cómo vivían o a qué se dedicaban, cómo era su forma de vida en la época esta del Atlantis. ¿Qué os parece? Me parece curioso. Yo tampoco la había escuchado nunca, la verdad. Es muy fantástica. En algunas partes me recordaba a Stargate total. Yo iba a decir lo mismo, digo, no la había escuchado nunca. Me ha parecido muy curiosa, pues eso, es una manera de, si es real o no, eso no se sabrá, pero de ver cómo vivían o qué tenían y que había gente con ciertas habilidades. Es curiosa. Lo que ha habido un momento que has estado comentando, creo que ha sido cuando mencionabas lo de los neandertales con la fusión, que dices que esa civilización se dice que murió por una catástrofe que hicieron ellos mismos al intentar ascender de los dimensión. Atlantes. Como lo que... Sí, eso era intentando ascender de dimensiones como lo que estuvimos hablando. Sí. ¿Se sabe a qué dimensión estaban intentando? ¿Se especula cuál estaban intentando en aquel entonces? No, tan fino no lo sé. Pero vamos. Una idea de cómo eran de avanzado, porque si estaban intentando llegar a la quinta en aquel entonces o a la cuarta, hubiese sido curioso. Sí, no, tanto no, ahora mismo no lo sé, tendría que investigar un poco más. Que estaban tan avanzados tecnológicamente y energéticamente que podían dar ese salto a conciencia, ¿no? Y lo intentaron y parece ser que fallaron y se fueron al garete todos. Muy curiosa la historia, la verdad. ¿Hay más historias de estas, más teorías? Porque yo la que conozco así un poco más fantasiosa es que realmente la Atlántida no se hundió en el mar, sino que salió al espacio. Es decir, voló. Que lo que es la ciudad era una enorme nave espacial. Sí. Entonces, cuando finalizó lo que tuvieran que hacer aquí, esta civilización galáctica, que se asemeja también a los grandes, los antiguos astronautas que se conocen, los seres que vinieron a ayudar a la civilización humana en sus primeras etapas,
cuando terminaron su labor, cogieron la ciudad y se fueron. Esa es la teoría que yo conocía. Sí, además hay un montón de documentación, incluso visual, se llama Stargate Atlantis. Sí, desde luego. Yo esa teoría también la había escuchado. Ahora, como documentación Stargate Atlantis tampoco llegaría tan lejos yo. Esa la he visto todas las temporadas, la recomiendo. A mí me gusta mucho esa, Stargate Atlantis. Bueno, supuestamente partió de la Tierra hacia la galaxia Pegasus y bueno, se asentó allí en el mar de uno de los planetas de por allí y nada, y ahí está. Si vemos Stargate Atlantis sabremos lo que pasa después. Es curioso que la serie de Stargate Atlantis realmente coge historias, mitos que se cuentan sobre la posible realidad de la Atlántida. Es una realidad extraterrestre, obviamente, mucho de ciencia ficción, pero no se lo inventa Stargate Atlantis, coge elementos que ya estaban. Sí, como todos, ¿no? Cogemos ideas o esas leyendas de que se conocen o al menos coger eso, la idea base y adaptarla pues a lo que el director o el escritor pues después se invente, ¿no? Con ella. Está bastante bien. Bueno, sin irnos muy lejos, nosotros en Galdin, en el segundo libro que aún no está publicado, así que esto es primicia, spoiler, llámalo X. Yo lo llamaría spoiler, sí. spoiler alert. Cogemos un poquito esa idea. Es un spoiler de algo que ni ha salido, es súper spoiler. Súper spoiler. No, pero en realidad sí que está publicado, porque esto se explica mejor en lo que es el lore de uno de los personajes, que sí que está publicado en nuestra web. Sí, pero ya ahí está avisado todo el mundo de que es spoiler. Si quieres seguir leyendo... A mí lo primero que me dijisteis es que en vuestra web era todo spoiler. Correcto. Así que yo me cuido mucho de ir a ver qué hay ahí, porque si no... Pues sí, aquellos que quieran spoilers de nuestra saga es www.sagagaldin.com y ahí os podéis hartar a spoilers. Está todo fácil. Pero sí, hay, por no decir en la mayoría de relatos, historias, todo funciona así, sea tanto voluntariamente como involuntariamente. Al final acabamos utilizando eso, las bases de alguna cosa, de algún mito, alguna historia, algo que nos han contado, algo que nos ha parecido entender que decían. Entonces, queriendo sin querer, algo utilizamos todos. Sí, al final todo lo que inventamos en historias, creamos, ya sea en cine, literatura, videojuego, lo que sea, acaba siendo de cosas que conocemos o hemos oído. ¿Modificándolas un poco a nuestra manera? Sí, probablemente sí. Pero son cosas que hemos conocido nosotros. Volviendo a lo de la Atlántida, pero sin pisarla del todo, el tema del eslabón perdido, el famoso eslabón perdido que la ciencia no encuentra, del cambio del salto de una especie a otra de humanos, pues hay otra historieta de este estilo que la explica, ¿no? Que sería más o menos por la misma época en la que los atlantes estuvieron viviendo. ¿Te refieres a la primera teoría que has dicho que emplazaba a los atlantes 100.000 años atrás, ¿no? Correcto. Vale. Claro, en principio la creación de los atlantes o de la civilización de la Atlántida y lemuriana y todo lo que haya en esa época, claro, se dice que se extinguieron hace 10.000 años, pero claro, ¿desde cuándo están? Pues esta teoría los pone mínimo 100.000 años atrás, o sea, 100.000 años atrás estaban, pero ¿qué pasó 100.000 años atrás? Pues que otro extraterrestre, el cual podría explicar, pero ya entonces me alargaría mucho, que sería un genetista, empezó a investigar a ver cómo podía hacer para crear la raza humana que sería la que está hoy en día. Empezó a investigar y se dice después ya dio con el primer homínido, que sería el Homo que conocemos actualmente. Y resulta ser que fue una creación en base de un chimpancé con el ADN del prototipo humanoide que había en ese momento. Y bueno, y se dice eso, ¿no? Que mientras este extraterrestre creaba al Homo que conocemos ahora, pues los atlantes y los lemurianos
pues estaban viviendo en ese momento, así que compartían un poco la historia, ¿no? Entonces, según esta teoría, este genetista hace 100.000 años creó lo que es el humano moderno, entiendo. Pues es que esto directamente choca con los datos que tenemos paleontológicos y los datos arqueológicos de cuando surge el Homo sapiens, que es la especie que nosotros tenemos, que se sitúa en 1,8 millones de años atrás. Entonces, 100.000 años, digamos que es muy, 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 muy cerca. El Homo sapiens se llevaba más de casi 2 millones de años pululando por el mundo y haciendo sus cosas. Entonces... Sí, eso, bueno, a saber, ¿no? En principio, lo que tengo entendido de esta teoría es que comparten existencia hace 100.000 años, pero claro, no se sabe cuánto atrás empezó las investigaciones y a dejar, pues eso, especímenes creados y que estaban pululando por el planeta, pues a lo mejor eso, ¿no? 1,8 millones de años atrás. Claro, ese dato no lo tengo cuando empezó, pero lo que dice la teoría es eso, ¿no? Que compartieron estancia en el planeta cuando los atlantes hace 100.000 años, por lo menos. El resto ya, ni idea. Y bueno, ¿tú qué sabes de todo este tema? ¿Cómo saben los científicos la edad, la datación? Aparte de la datación por carbono, ¿cómo más saben de qué fechas eran los restos hallados? Porque por evidencias materiales, restos óseos de homínidos ya no, porque son Homo sapiens, son la estructura craneal del Homo sapiens, la cavidad de lo que es el cerebro, el peso del cerebro, aunque luego se sabe que el peso no es tan importante, pero sí que hay una evolución en este sentido. Todo lo que es la parte maxofacial, la estructura corporal, ya nos alejamos de todos los homínidos previos que, bueno, estarían pues los conocidos el Australopithecus, bueno, hay un montón, hay una evolución muy grande, pero hasta que no llega la época más o menos, no podemos hablar de humano moderno o Homo sapiens, que se caracteriza pues por esta postura erguida, los pulgares oponibles, un cráneo que alberga un cerebro muy concreto, muy diferente al anterior, en el que los homínidos tenían una frente muy achatada y un cerebro muy pequeño, y una serie de características que es lo que configura el humano moderno como tal. Sabemos que el humano moderno, ya que has hablado de los neandertales, que dices que esta teoría dice que los neandertales eran también el origen de los atlantes. Los neandertales es otra especie que cohabita con el Homo sapiens y que finalmente se acultura por él. Esto quiere decir que estuvieron mucho tiempo, que has hablado de millones de años por la Tierra. Sabemos que tenían sus propias costumbres, incluso hacían música, es decir, eran avanzados, por así decirlo, para lo que es este tipo de humano primitivo, pero que por aculturación del Homo sapiens acabaron por desaparecer más o menos cuando el Homo sapiens empieza a desperdigarse por toda la Tierra y a culturar. Por supuesto, de restos materiales de estas especies, es decir, todos los bifaces, las hachuelas, las lascas, todas las herramientas que usa cada una de las especies, ya desde antes del humano moderno, pero concretamente después. Entonces, todos estos restos materiales, por dataciones de carbono 14 y otras mediciones, pues nos sitúan estas fechas, que siempre tenemos que entender, como son tan antiguas, son aproximadas, nos sitúan estas fechas en este intervalo de tiempo. ¿Y tan atrás llega la datación? Sí, y más. O sea, no sé, si me nos parece vamos curioso. ya a los homínidos, a los primeros homínidos, nos vamos millones y millones de años atrás, muchos millones de años. A ver, simplemente hay que entender que estamos datando dinosaurios. Los dinosaurios, los últimos dinosaurios los encontramos alrededor de 65 millones de años Sí. atrás.
y tenemos dataciones mucho anteriores a esa, porque esto es el final, la etapa final del dinosaurio. Entonces, claro, dataciones de este estilo, todas las que quieras y más. Y si ya nos vamos a restos geológicos y a estratigrafías y cosas así, pues todavía más. O sea, técnicas hay para aburrir y no son cosas que se diga me lo invento, sino que tienen un trasfondo material. Sí, está guay. Está bien. No, pues esto es una teoría, claro. Esto aquí no hay nada demostrable. De momento es todo teorías. Sobre una suposición y sobre datos científicos, pero que pueden ser después desmontados. De hecho, la ciencia nunca dice esto es así, esto es una verdad. La verdad es más del misticismo y de la religión que de la ciencia en sí misma. Entonces, sí, obviamente las dataciones pueden ser inexactas, la línea cronológica puede incluso estar desbarajustada a millones de años, eso puede ser así, pero hasta cierto punto podemos tener un punto de anclaje a partir del cual pues entender lo que es la evolución, ¿no? Sí, sí. Vale. Y nada, yo creo que podemos ir dejando por aquí el tema hoy. Bueno, pues tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, dejaremos de lado este fascinante lugar y saldremos en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenemos Discord, el servidor es SagaGaldin, todo junto. Después tenemos nuestro email que es refugioelaventurero@gmail.com. Después Alma tiene su Instagram que es @alma_mínguez. Jaime, que hoy no está con nosotros, su Instagram es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar en Instagram o cualquier otra red social como @sagagaldin, también todo junto. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Pues una semana más, gracias por escucharnos. Espero que el tema de hoy os haya gustado, os haya parecido interesante o hayáis aprendido alguna cosita que no supierais. Con eso ya merece la pena el tiempo invertido. Y sobre todo que hayáis disfrutado. Y nada, la semana que viene más. Y que es un placer siempre estar con vosotros, tanto con la gente que escucha el podcast como con la gente que viene a escuchar el streaming. Muchas gracias y vosotros nos vemos y hasta la semana que viene.